¿Es correcto decir las iglesias de Cristo o la iglesia de Cristo? Bueno, la mayoría de las personas quizás piensen que es correcto decir la iglesia de Cristo, pero en realidad es correcto de las dos formas podemos decir, está bien. Podemos decir que es correcto decir que las iglesias de Cristo y la iglesia de Cristo. Porque cuando nos referimos a las iglesias de Cristo, nos referimos a las iglesias locales, que es lo que es la iglesia presente, ¿no? La iglesia visible y presente. Y cuando decimos la iglesia de Cristo, es la iglesia que es la iglesia invisible y es la iglesia que aún está, la iglesia universal, que es la iglesia que aún no ha sido completada, ¿no? Será completada en el futuro, en las bodas del Cordero, cuando Cristo vuelva y se presente ante Él, una esposa sin mancha, sin arruga, ahí será completa la iglesia. Pero, y por eso la iglesia universal es la iglesia invisible que la conforman todos los salvos, los nacidos de nuevo de la historia, hasta que Cristo vuelva, ¿no? Pero bueno, en cambio la iglesia local es la iglesia presente. Por eso está bien, que es correcto decir las iglesias de Cristo, porque es lo que está en el presente, ¿no? Están las iglesias de Cristo que no, cada iglesia local es autónoma, no es independiente, no hay jerarquías, ¿eh? No, por eso no existe en la Biblia tal cosa como una iglesia visible universal como lo es la iglesia católica, la falsa llamada iglesia universal visible, que tiene su cabeza visible como el papado, ¿no? Que es algo antibíblico, ¿no? La Biblia no enseña algo como una iglesia universal visible en la tierra con una cabeza visible, sino que lo que enseña la Biblia es que ahora está en el presente, están las iglesias locales, ¿eh? Y Pablo lo dice, este es un pasaje que le voy a leer que no le agrada mucho a la iglesia romana. Dice en Romanos 16, capítulo 16, versículo 16, dice así: saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias de Cristo. Así que hay muchas iglesias de Cristo. Claro, son las iglesias locales, que es la iglesia visible en el presente. Solamente hay iglesias presentes visibles, que son las iglesias locales, no una iglesia universal. Y Pablo, cada vez que escribe su carta, nunca le escribe a una iglesia universal, sino a una iglesia local, visible, palpable, que podían realmente, que él enseñaba, instruía, que él le enseñaba cómo debían conducirse, le enseñaba la doctrina realmente de la apostólica, ¿no? Entonces, siempre vemos en las cartas del Nuevo Testamento, que Pablo siempre se refiere a una iglesia local, nunca a una iglesia universal. Por ejemplo, vemos en 1 Corintios 1, versículo 2, Pablo dice, a la iglesia, le escribe, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Dónde estaba la iglesia de Dios? En Corinto. Y no, obviamente no es una iglesia universal, no es la iglesia de Roma, la iglesia local, que específicamente estaba en Corinto. Pablo siempre escribe a iglesias locales. ¿eh? Dice, a la iglesia es la iglesia de Dios, que estaba en Corinto, una iglesia local. Claramente, entonces, bueno, como les digo, entonces fíjense, podemos leer otros pasajes más. Hay muchos pasajes que nos hablan de que en el presente lo que ahora tenemos son las iglesias locales. Por ejemplo, dice en el capítulo 14 de Hechos, versículo 23, dice que los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, los apóstoles, ¿qué hacían? Bueno, ellos realmente plantaban iglesias locales en diferentes lugares, ¿no? De lo que era en todos lugares, ¿no? Primero en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último en la tierra, como tenían que hacer, plantando iglesias locales. Y en cada iglesia, ¿qué hacían? Constituían ancianos o obispos, ¿no? Como lo vamos a ver ahora en Filipenses, donde vemos la iglesia de Filipo, que era una iglesia modelo, ¿no? Donde vemos el orden que encontramos ahí, cómo era una iglesia local, ¿no? Porque una iglesia local es autónoma. Cada iglesia local tiene sus obispos y sus diáconos y es autónoma, es independiente, no hay más jerarquía, sino que no es, como les digo, no vemos en la Biblia
algo tal como una iglesia universal visible, con jerarquías y con una cabeza visible. No, siempre, la cabeza siempre es Cristo, ¿no? La cabeza de la iglesia universal, invisible, es Cristo, siempre. Y la iglesia también, la cabeza de la iglesia local también es Cristo, ¿no? Y el Señor, o sea, constituye obispos, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, otro pasaje más para ver en Hechos capítulo 15, versículo 41, por ejemplo, dice que pasaron por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias, otra vez, iglesias locales, las iglesias de Cristo. Vemos también en el capítulo 16, versículo 5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Así que las iglesias, otra vez, iglesias, eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Este era el modelo, vemos el modelo del Nuevo Testamento, ¿no? Y podemos buscar, por ejemplo, en Filipenses, como les dije, Filipenses capítulo 1, el versículo 1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, Entonces esta era una iglesia ordenada, ¿no? Un modelo de lo que es una iglesia local, que es realmente independiente, ¿no? No hay jerarquía, solamente eran constituidos obispos, y no solamente un obispo. ¿Qué significa obispo? Bueno, la palabra obispo, en nuestra traducción, en realidad no fue traducido, sino que fue transliterada la palabra, ¿no? La palabra griega es episcopo, y fue transliterado a obispo, pero si tendría que haber sido traducido del griego, la traducción tendría que haber dicho, ¿cómo se llama? Sobrevedor. Eso significa episcopo, sobrevedor. Así que acá, en vez de decir obispo, tenía que decir, si hubiera sido traducido del griego, tenía que decir sobrevedor. Y un sobrevedor es alguien que, bueno, ¿cómo era? Un sobrevedor era el pastor que cuando cuidaba las ovejitas, se subía arriba de una parte alta de una roca, y de ahí podía observar cómo pasteaban, y cuidaba sus ovejitas, ¿no? Es sobrevedor. Se subía sobre una roca y veía y observaba y cuidaba sus ovejas, ¿no? Bueno, eso significa, es un pastor. Un obispo es un pastor, ¿no? Hay un mal concepto cuando se dice obispo, pero porque fue una palabra que no fue realmente traducida bien correctamente, porque fue transliterada. Pero si hubiera sido traducido, como les digo, tendría que decir sobrevedor, nada más. Y Dios, bueno, el Señor pone, ¿no? Obispos. Tiene que haber más de uno. No puede haber uno solo. No puede, siempre dice que acá en esta iglesia local dice había obispos y diáconos. Siempre los obispos, obviamente, siempre Pablo cuando da cómo tienen que ser las condiciones de un obispo y los diáconos, enseña bien Pablo cuando enseña en Tito y a Timoteo cómo deben las condiciones para ser obispo y diácono. No cualquiera puede serlo, ¿no? Tener que rendir ciertas condiciones y para poder ser un obispo y un diácono, claro. Pero si dice Pablo, si alguien desea, anhela obispado, buena obra desea. Entonces, pero nunca tiene que haber un solo obispo. No es bueno que haya un obispo. Si hay una iglesia chiquita, bueno, dos por lo menos tiene que haber. Si hay una iglesia grande, tiene que haber más. Porque a veces vemos que, lamentablemente, en muchas iglesias también evangélicas vemos que hay un solo pastor, ¿no? Y es como que se enseñorea y vemos como que se cree el dueño, ¿no? Se cree ya el dueño de la congregación, de esa iglesia, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Pero por eso no tiene que haber más, tiene que haber más de un obispo, siempre. Eso es lo que enseña la palabra. Por eso acá esta iglesia era una iglesia modelo, obispos y diáconos. Y siempre, obviamente, la Biblia enseña de que el obispo siempre es masculino, no puede haber una obispa. La Biblia enseña del obispo que debe ser hombre, de marido de una sola mujer y todo eso, ¿no? Nunca habla de una obispa, sino un obispo, un obispo, ¿no? Hay un sobrevedor. Y diáconos sí puede haber diáconos que son los colaboradores y diáconas también, diaconisas y diáconos, claro. Pero siempre, bueno, siempre tiene que, este es el modelo. Y no, como les digo, la iglesia local es una iglesia que en realidad es una iglesia autónoma, sin jerarquía, ya no hay jerarquías. Esta es la iglesia local, la iglesia presente,
es la iglesia que sufriente, la iglesia local es la iglesia sufriente que está aún en la batalla hasta que Cristo venga, ¿no? En cambio, la iglesia universal es la iglesia triunfante que vemos en el cielo, en Apocalipsis 19, ya gozando, ¿no? en las bodas del Cordero, ¿no? Una iglesia que aún no está completada, es la iglesia universal. Como le digo, la conformamos todos los que realmente somos del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que dice Romanos 10, 14, 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. O sea, todo aquel que pertenece a la iglesia universal ahora es aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo, que realmente reconoce, que confesó con su boca que Jesús es el Señor y que creyó en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos a Jesús, ¿no? Ahora, ese es el que pertenece a la iglesia universal, claro. No es que tiene que hacer algo, tiene que pertenecer a una organización, sino que tiene que realmente recibir por la fe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor de su vida, para poder pertenecer y formar parte de la Iglesia Universal, ¿no? Y luego, bueno, obviamente, tiene que, después que ahora pertenece a la Iglesia Universal, cuando recibió a Cristo, tiene que buscar congregarse en alguna iglesia local donde se predique sana doctrina, donde los obispos, los pastores realmente sean hombres que estén aprobados, ¿no? Que sean realmente personas que enseñan y tracen bien la palabra de verdad, ¿eh? Por eso es en gran responsabilidad, el que anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Pero debe prepararse, ¿no? Para realmente guiar bien la grey del Señor, aquella grey que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre, ¿no? Así que maravilloso es cuando consideramos todo esto. Quería explicarles un poco la diferencia para que entendamos de que podemos llamar las iglesias de Cristo y la iglesia de Cristo. Claro, las iglesias de Cristo son la iglesia presente, la iglesia sufriente es la iglesia local, la que no hay jerarquías más que la autoridad que el Señor puso como los pastores o obispos, y no hay más jerarquías, sino que la cabeza es Cristo. Y tenemos la iglesia universal, que es la iglesia invisible. La iglesia, yo explico algo así para que entendamos, cuando decimos la iglesia invisible nos referimos a algo espiritual. Por ejemplo, para que entendamos, tenemos en la Biblia el reino, habla del reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es el reino terrenal, el reino visible. Y el reino de Dios es un reino espiritual, un reino invisible, para que podamos entender cuando hablo de algo visible e invisible. El reino terrenal, que es el reino de los cielos, es cuando Cristo vuelva y todo ojo le verá. Es un reino visible de Cristo. Él va a reinar y todo ojo le verá y todo rodilla se postrará ante Él. Pero cuando me refiero a un reino, cuando la Biblia habla del reino, un reino de Dios, que es el reino invisible, es como dice Romanos 14, que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Nos habla de un reinado espiritual, que no lo vemos. O sea, podemos sentir que Cristo obra en nosotros, está en nosotros y Él gobierna nuestra vida. Podemos ver cómo Él obra en nuestra vida, ¿no? Cómo transforma nuestra vida. Pero no lo estamos viendo, es un reino espiritual. En cambio, el reino terrenal y visible, cuando Él venga, lo veremos, vamos a estar con Él. ¿Se entiende? Es para que entendamos. Y esto es lo mismo con la iglesia. La iglesia visible es la iglesia palpable que podemos compartir con los hermanos. Por eso Pablo nos enseña y nos dice, soportense unos con otros, tengan paciencia unos con otros, perdónense unos con otros. Y eso lo podemos hacer en una iglesia local, no en una iglesia universal. Esta es la iglesia local, es la iglesia visible, pero la iglesia universal es la iglesia invisible que la conforman todos los creyentes, todos los salvos de toda la historia. Pero se dice la iglesia invisible que aún no, porque hay creyentes que ya murieron, ya están con el Señor. Y hay aún todavía personas que tienen que conocer todavía, ¿no? Y yo no puedo servir incluso o perdonar o soportar a personas que pertenecen a la Iglesia Universal, porque hay algunos que están en China, en Rusia, en diferentes lugares, ¿no? Pero las cartas siempre, Pablo se refiere, la exhortación siempre son a iglesias locales, como le va a escribir a la de Corinto, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Efeso, Colosa,
y Roma y así. Son iglesias locales específicamente. Nunca vemos algo tal como una iglesia universal visible en la tierra. Eso es antibíblico, ¿eh? Así que quería explicarles esto así rápidamente. Espero que se haya entendido y que si te ha gustado me encantaría que compartas este video para que la palabra de Dios corra y muchos lleguen al conocimiento, la verdad.